En 2019, un terrible secreto salió a la luz en Francia. El episodio ocurrió durante una reunión de la Asociación Nacional de Veteranos, una organización que nuclea a los excombatientes de conflictos bélicos. En medio del encuentro, un hombre pidió silencio y anunció que tenía algo importante para decir. Se trataba de Edmond Reveil, de 98 años, que en su juventud había formado parte de la resistencia que se enfrentó a la ocupación nazi y al régimen colaboracionista de Vichy. Era el último sobreviviente de su grupo de partisanos, ya que el resto había perecido en batalla durante la Segunda Guerra o por causas naturales tiempo después. Reveil parecía apesadumbrado y un tanto nervioso, aunque nadie sospechaba de qué se trataba el tan esperado anuncio. Finalmente, cuando comenzó a hablar, sus compañeros sintieron que se les helaba la sangre. La historia que contó causó gran conmoción entre los presentes y después, cuando se divulgó, atrajo la atención de los medios de comunicación internacionales. Y es que la historia de Edmond Reveil era un claro ejemplo de cómo la guerra transformó a los hombres en máquinas de matar, endureciendo sus corazones y llevándolos a cometer delitos abominables. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de la brutal masacre de nazis llevada adelante por la resistencia francesa. Para comprender esta historia tenemos que remontarnos al día D. El 6 de junio de 1943 se produjo el desembarco de Normandía, es decir, una invasión aliada sobre las costas del norte de Francia. A través de este operativo, los enemigos del eje buscaban liberar Europa y avanzar hasta el corazón del Tercer Reich. Para ese entonces, los guerrilleros franceses ya estaban en contacto con los aliados y estaban llevando a cabo distintas acciones de espionaje y sabotaje para asegurar el éxito de la invasión. El 7 de junio, la Resistencia organizó un ataque sorpresa sobre la aldea de Tulle, ubicada en el centro del país y que estaba en manos de la Wehrmacht. La acción inició al amanecer cuando un partisano disparó una bazuca contra el cuartel de los soldados alemanes. El edificio estalló en llamas, alertando a la guarnición y forzándola a tomar posiciones. El combate se extendió durante todo un día, con los guerrilleros y los germanos enfrentándose en las calles por el control del pueblo. La contienda finalizó cuando la segunda división de Panzer de las SS acudió a la aldea para reforzar a la infantería alemana. El poderío de los tanques resultó demasiado para los guerrilleros, quienes por otro lado no querían que la lucha escalara hasta el punto tal que el pueblo quedara en ruinas. Por esta razón dieron por terminado el operativo y se retiraron a los bosques circundantes. La Wehrmacht consideraba que la ofensiva de la resistencia no podía pasar desapercibida, de manera que inmediatamente organizó la represalia. Condujo una breve investigación y arrestó a 120 habitantes de Tulle, sospechosos de estar colaborando con los partisanos. El criterio para las detenciones fue extremadamente arbitrario, ya que se basó en cuestiones como si la persona tenía zapatos sucios o si llevaba muchos días sin afeitarse. A continuación, los nazis anunciaron que todos ellos serían ejecutados. Cuando el alcalde de la aldea protestó, el oficial al mando respondió lo siguiente: «Así es como hacemos las cosas en el frente oriental. En Kharkov y en Kiev matamos a más de 100.000 hombres. Esto no significa nada para nosotros». Los alemanes pasaron sogas por los balcones de las casas, los árboles y las farolas. En total, 99 prisioneros fueron ahorcados y sus cadáveres permanecieron a la intemperie durante horas, expuestos a la vista de los vecinos para que todos supieran qué sucedía cuando se ayudaba a la resistencia. Al enterarse de la matanza de Tulle, la furia se apoderó de los partisanos, aunque se cuidaron de no reaccionar intempestivamente. Durante el ataque sorpresa a la aldea habían capturado unos 50 soldados alemanes, que ahora viajaban con ellos en calidad de prisioneros. Edmond Reveil, de quien te hablábamos al principio del video, era por aquel entonces un joven miembro de la resistencia encargado de custodiar a los germanos. Al respecto, recuerda esto: nosotros no teníamos ningún uso para ellos, no sabíamos qué hacer. Si un alemán quería orinar, tenía que hacerlo vigilado por 2 de nosotros. Ni siquiera teníamos comida extra para ellos, porque no habíamos planeado nada de nada.
Los partisanos estaban en contacto con los aliados a través de la radio, lo que les había garantizado una importante ayuda logística al momento de organizar la ofensiva sobre Tulle. El 12 de junio de 1944, cuando estaban en la localidad de Meymac, recibieron una orden inesperada de parte del comando aliado. Debían ejecutar a los 50 prisioneros para vengar a los muertos de la masacre de Tulle. No todos los detenidos eran militares, sino que también había colaboradores del nazismo, como el caso de una mujer francesa que había denunciado a sus vecinos a la Gestapo. A pesar de que los franceses estaban enfrentándose a los nazis por la liberación de su país, la orden no fue bien recibida. Después de todo, estaban convencidos de la nobleza de su lucha y no querían mancharse las manos de sangre y convertirse en asesinos a través de semejante acto de crueldad. De acuerdo al testimonio de Reveil, cuando el comandante de los partisanos entendió lo que se le había encargado, rompió en llanto como si fuera un niño. No obstante, la disciplina pudo más que su vergüenza y solicitó voluntarios para formar un pelotón de fusilamiento. Algunos se ofrecieron por su propia cuenta, aunque otros rechazaron la propuesta, alegando que esto era un crimen. Reveil fue uno de quienes se negó a matar a los prisioneros y permaneció ajeno a la atrocidad, aunque no pudo evitar lo que sucedió a continuación. Los condenados fueron llevados hasta un campo en la zona de Louvert, en medio de un calor asfixiante. Una vez allí les dieron palas y los obligaron a cavar sus propias tumbas. A pesar de que los partisanos ya estaban preparados para abrir fuego, no lograron ponerse de acuerdo en quién sería el que disparara a la francesa acusada de colaborar con la Gestapo. Tuvieron que hacer un sorteo para definir quién sería su ejecutor, ya que nadie quería cargar en su conciencia con el asesinato de una mujer indefensa, sin importar cuál hubiera sido su delito. Cuando se resolvió la disputa, los guerrilleros apuntaron con sus fusiles y abrieron fuego sobre los 50 prisioneros. Los cadáveres quedaron tendidos en las fosas, tras lo cual fueron cubiertos con cal viva para tapar las huellas del crimen. Reveil lo recuerda de la siguiente manera: había un penetrante olor a sangre. Nunca más volvimos a hablar de lo sucedido en Louvert. Los años pasaron, la masacre quedó sepultada en el olvido y las familias de las víctimas nunca supieron cuál había sido su destino. Algunos de los partisanos presentes aquel día murieron en combate, aunque otros sobrevivieron a la Segunda Guerra y fallecieron en su vejez. Eventualmente, el único testigo de la matanza que aún seguía vivo era Edmond Reveil, quien durante 75 años había llevado consigo este terrible secreto. Finalmente, en 2019, agobiado por la pena y la culpa, decidió que era momento de dar a conocer la verdad. De esta manera, al contar la historia, podía librarse de un peso que lo había acompañado durante toda su vida adulta y que no le había permitido dormir en paz. Reveil eligió confesarse en medio de una reunión de la Asociación Nacional de Veteranos de Francia, y a partir de ese momento atrajo la atención de diversos medios de comunicación. El ex partisano sostiene que le gustaría que en el lugar de la masacre se establezca un memorial para que el sitio pueda honrar la vida de quienes fueron ejecutados sin piedad por la resistencia. En la actualidad se están realizando trabajos arqueológicos en la zona de Louvert para encontrar la ubicación exacta de los cuerpos. Es sabido que este caso no es para nada extraño y que aún hay decenas de episodios similares de masacres ocurridas en la Segunda Guerra que no fueron divulgados y que aún aguardan que se haga justicia. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿crees que la matanza de nazis estuvo justificada? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.